Cordial saludo. Hoy les vengo a hablar sobre la gran diferencia que existe entre los dos regímenes de pensión que hay en Colombia. El primero, llamado régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Cuáles fondos vienen a ser de este régimen? Todos los fondos privados. Segundo, régimen de prima media con prestación definida, es decir, Colpensiones o el antiguo Seguro Social. Colpensiones nace o el Seguro Social desaparece en el año 93 con la Ley 100, donde también se crea el régimen de ahorro individual, es decir, los fondos privados. Con esa ley también nace los fondos privados o el régimen de ahorro individual con solidaridad. Una de las grandes diferencias que tiene el régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad es que en este régimen sí o sí se debe cumplir una edad y unas semanas cotizadas. ¿Cuántas son las semanas? 1300. ¿Cuánto es la edad? Si es para mujeres será de 57 años. Si es para hombres será de 62 años de edad y todas las pensiones que de allí remitan será renta vitalicia. ¿Qué quiere decir renta vitalicia? Que será de por vida. El régimen de ahorro individual con solidaridad no necesariamente se necesita cumplir una edad o cumplir con unas semanas cotizadas. Lo que más interesa de estos fondos es que cumplan con un capital. Es decir, el dinero el cual ustedes cotizan sobre toda su vida laboral debe superar en monto un tope el cual es el 110% del salario mínimo legales mensuales vigentes. Hoy, en el año 2017, estoy hablando, se requiere en promedio en dinero de 180 millones a 220 millones. Esto varía dependiendo de los beneficiarios que ustedes tengan. Ustedes cumpliendo con este principal requisito no se necesita esperar una edad requerida, es decir, si yo cumplo con mi capital, me puedo pensionar a la edad que cumplí con ese capital. Es muy importante que ustedes sepan que todos los años, lógicamente, este promedio va a subir, porque recuerden que se debe cumplir con el 110% del salario mensuales legales vigentes. El 110% de un salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Como todos los años aumenta el salario, todos los años va a aumentar el promedio para poder alcanzar ese capital. Es el requisito más importante. ¿Listo? Adicionalmente de esto, los fondos privados, en caso de que uno llegue a la edad y no alcance con el capital a suplir una pensión de jubilez o, por llamarla así, de vejez, ahí es donde ingresan a jugar las semanas. ¿Por qué? Porque los fondos privados o el régimen de ahorro individual con solidaridad, por eso tiene el título régimen de ahorro individual con solidaridad. Las personas que lleguen a esta edad y no cumplan con el capital y tienen como mínimo 1150 semanas, pueden tramitar una pensión llamada pensión de garantía mínima. Como lo dice su título, esta modalidad de pensión, el que radique esta modalidad de pensión se va a pensionar sobre un mínimo. Sí o sí, sobre un mínimo. Sin importar las semanas que ustedes tengan. Es decir, tienen las 1150 semanas, pero si usted tuvo 1200 semanas, se cuentan 1150 semanas, es decir, el resto ya se desaparece. Es lo importante, 1150 semanas. Son 1150 semanas que alcanza la pensión de garantía mínima. Adicionalmente de esto, otro principal diferencia que tienen entre estos dos regímenes es que una persona que no cumple con ningún requisito para adquirir con alguno de los tipos de pensión que existen, se le hará devolución del 100% de sus ahorros laborales, ¿sí? Del 100%. Lógicamente
que estos fondos van a cobrar una comisión al momento de usted hacer el retiro de ese dinero. ¿Listo? Muy importante. Ningún fondo devuelve dinero si usted cumple con algún requisito para alguna modalidad de pensión. No se le devuelven, tiene que tramitar sí o sí la pensión. Pero si no cumple, tiene todo el derecho de reclamar su dinero. Otro gran diferencia que el régimen de prima media con prestación definida, es decir, Colpensiones, hoy en día, las personas que no cumplen con este requisito, que son las semanas y la edad, le hacen es una indemnización, le dan es como una indemnización, no le van a devolver el 100% de lo que usted cotizó. Recuerden que el Colpensiones es del Estado, es decir, todas las cotizaciones allí realizadas van a ir a un fondo común, donde va a ser administrado por el Estado. En los fondos privados, cada quien puede saber exactamente cuánto dinero tiene cuando usted solicite un extracto o cuando le llegue el extracto trimestralmente, que es lo que está expuesto en la ley 100 del 93, que trimestralmente los fondos están obligados a enviar el extracto porque por eso ellos cobran una comisión de administración. Ustedes se pueden dar cuenta en ese extracto cuánto tienen en dinero y en semanas. En Colpensiones solo usted puede saber cuánto tiene en semanas. Muy importante que sepan eso. La otra gran diferencia es que los fondos privados, como ellos invierten nuestros ahorros en interbolsas, nuestros ahorros están propensos a subir, es decir, usted puede ganar o también puede perder, pero eso es relevante, ¿listo? Entonces, una persona joven, lo hablo para nosotros los jóvenes, es mejor cotizar desde el comienzo en un fondo privado. ¿Por qué? Porque nosotros los jóvenes estamos propensos a tener un salario cada día más elevado. Entre más alto cotice usted, más ligero puede alcanzar una pensión. Desde que usted ingresa, muy importante, desde que usted se afilia a un fondo de pensiones, debe saber lo primero en qué portafolio está. Si es portafolio moderado, si es portafolio de alto riesgo o si es portafolio conservador. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque todos los que ingresemos, y como nosotros cuando ingresamos, cuando vamos a empezar una vida laboral, la mayoría somos un poco ignorantes en la ley de la seguridad social. Para nadie es un secreto que hay muchas personas que ni siquiera saben dónde están afiliados. ¿Por qué? Porque los afiliaron sin siquiera una firma. Lo digo porque he conocido muchos casos así. Entonces, muy importante, siempre saber en qué portafolio está desde el comienzo. Segundo, estar muy pendiente de que su patrono esté cotizando bien, de que su administradora de fondo de pensiones le esté acreditando bien. Esa es como la relevancia que hay, la gran diferencia que hay entre fondo privado y fondo público, por decirlo así, es decir, régimen de ahorro individual y régimen de prima media con prestación definida. Ya pues explicando la gran diferencia, lo más relevante que existen entre estos dos fondos, muchas personas se preguntan ¿qué fondo es mejor? ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos garantiza una pensión? ¿Por qué quiero explicarles también esto? Porque muchas personas creen que los fondos privados, es decir, el régimen de ahorro individual, solo pensiona hasta que se acabe el capital que nosotros tenemos ahorrados ahí. Es decir, que al momento de usted tramitar la pensión, supuestamente va a llegar a un tope donde ya no va a tener más la pensión. Y eso es mentira, es totalmente mentira. Todos los fondos están obligados a garantizar una pensión vitalicia,
¿Qué quiere decir vitalicia? Que debe de ser de por vida. ¿Cuál es la diferencia entre los fondos privados? Que los fondos privados, cuando usted inicia a recibir su primera mesada, ellos empiezan con una modalidad que se llama retiro programado. ¿Qué quiere decir retiro programado? Que es el fondo quien le va a asumir su mesada, que es el fondo. Ya su capital está aquí. Entre más le pagan la mesada, ojo, muy importante, ellos deben de garantizarle de que su mesada nunca puede disminuir, nunca puede disminuir. Sus cotizaciones están acá, todos sus ahorros de la vida laboral están acá. Entre más le pagan, lógicamente va a ir empezando a bajar. Por eso es que la gente dice que ya cuando se acaben los ahorros no hay más pensión. Entonces ahí es donde quiero explicar. Están sus ahorros acá, empiezan a pagarle mesadas, empiezan a bajar el capital. Pero el fondo privado está obligado, al momento de que ellos lo consideren pertinente, en cambiarlos a renta vitalicia. ¿Qué quiere decir renta vitalicia en los fondos privados? Que ya no es el fondo quien va a asumir esta pensión, esta mesada. Le notifican al afiliado y le dicen: tenemos que contratar una aseguradora la cual le va a empezar a pagar su mesada. O nunca pudo haber disminuido su mesada, nunca pudo haber disminuido su mesada. Usted elige, pues lógicamente ellos tendrán una aseguradora que tendrá un convenio con ellos. Ellos le van a decir: nosotros estamos con Seguros Bolívar o estamos con X aseguradora. Pero ustedes tienen todo el derecho de escoger la aseguradora donde quiere que le empiecen a pagar su mesada. Esta aseguradora le garantiza a usted de por vida la pensión, a usted de por vida la pensión. El gran problema cuando usted se pasa a la aseguradora en los fondos privados es que al momento de usted pasarse a una aseguradora, prácticamente cuando usted fallezca, su pensión fallece. ¿Listo? Es la diferencia. En retiro programado, si usted fallece, los herederos hasta el 5º grado de consanguinidad tienen derecho a una pensión sustitutiva o, por decirlo así, hereditaria. En vitalicia, en los fondos privados, no lo tienen. Es la gran diferencia que hay entre los fondos privados y Colpensiones, que Colpensiones del comienzo de renta vitalicia, pero ellos sí, si uno fallece, la pensión sí puede seguir dependiendo. Ese es como lo que les quería dar a conocer, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el fondo, cuál es el régimen el régimen más conveniente para nosotros? Eso varía, ¿listo? Es decir, para una persona joven, yo les aconsejaría que estuvieran o que estuviéramos en un fondo privado, porque como ya les expliqué, uno tiende a subir y su dinero no va a estar ahí quieto, sino su dinero puede estar ganando. Si usted, una persona joven, está en Colpensiones, su dinero va a estar quieto. Usted cotizó, por decirlo así, 100.000 pesos, no volvió a cotizar, van a estar ahí siempre los 100.000 pesos. No va a aumentar porque recuerde que es un fondo público, es un fondo común. Muy importante saber esto. Al momento de usted afiliarse a uno de los dos regímenes, debe esperar como mínimo 5 años para poderse trasladar de régimen. 5 años para poderse trasladar de regímenes. La ley 100 sacó un artículo con una condición para uno poderse trasladar después de cierta edad. Que para uno poderse trasladar de régimen, primero debe haber cumplido 5 años en el régimen el cual esté afiliado. Segundo, que no le faltara menos de 10 años para alcanzar la edad para la pensión. Es decir, una persona, estoy hablando de una mujer, que tuviera ese 47 años de edad y esté, digamos, en el régimen privado y se quiera trasladar al régimen de prima media, ya no lo podría hacer porque la ley dice que son
10 años antes de cumplir la edad. Es decir, tendría que tener 46 años, no 47 ya cumplidos. Es como la gran condición que le pusieron. Además, pusieron otra condición. Esta condición no hace mucho que la pusieron. Es como otro artículo, la cual ustedes, les quiero decir que la ley 100 del 93, pues fue modificada por la ley 797 del 2003, donde especifica que para una persona poderse trasladar de régimen, mujeres 42 años, hombres 46 años o más, deben de hacer algo llamado la doble asesoría. ¿Qué quiere decir la doble asesoría? Yo estoy, por decirlo así, en X fondo privado, pero me quiero trasladar a Colpensiones, que es el régimen público. Tengo que asesorarme en mi fondo, recibir una certificación donde me van a decir todas las garantías que tiene con este fondo. Luego con esa certificación me voy al fondo donde me quiero trasladar, al régimen de prima media. Me dan otra asesoría, otra certificación, le dicen cuáles son los beneficios si le llega a pasar. Tiene las dos opciones, o quedarse o trasladarse. Ustedes tienen una balanza donde ustedes son los que escogen si se quedan o se trasladan de régimen. Esta ley, pues este artículo lo sacaron, ¿por qué? Porque muchas personas, cuando pasó lo del seguro social y se crearon los fondos privados, todo el mundo quiso cambiarse al régimen. Bueno, cuando se acabó el seguro social, qué pena, corrijo, cuando se acabó el seguro social y nacen los fondos privados y Colpensiones, que fue lo que era antiguamente el seguro social, como estaba como ese reciente episodio ahí, todo el mundo tuvo miedo y ¿qué empezaron a hacer? A trasladarse. Entonces había muchas personas que se trasladaban sin ser asesorados y estas personas muchas veces perdían muchos beneficios en el fondo el cual estaban. Si yo estaba en un fondo privado y me trasladaba sin ser asesorado a un fondo al régimen de prima media, podía perder muchos beneficios en el régimen de ahorro individual. ¿Por qué les quiero poner un ejemplo muy claro? Una persona, estoy hablando de un hombre, tiene 51 años de edad, que es la edad mínima para uno poderse trasladar, pero esta persona ya sabe que no va a alcanzar una pensión y está en un régimen privado. ¿Cuál sería el consejo de esta persona? Que no se traslade. ¿Por qué? Porque, como le decía, los fondos privados le hacen la devolución de todos los aportes. Al momento de trasladarse, Colpensiones le va a dar una indemnización, que no es el 100% de lo que usted tenga. Muy importante que sepan eso. Adicionalmente de esto, los fondos privados tienen también la posibilidad o la gran oportunidad de administrar nuestras cesantías. ¿Cuáles son las cesantías? El ahorro, el cual el patrono está obligado a cotizar en el fondo después de transcurrir un año de haber trabajado con ese patrón. Ojo, para cotizarlo al fondo es un año y tienen plazo para cotizar hasta el 14 de febrero del siguiente año. No quiero decir que deban de tener un año trabajando para que le paguen cesantía, no. Usted puede llevar 2 meses, no más que si usted se le terminó su contrato, el patrono lo que hace es pagarse en la liquidación. Pero si usted cumple el año, al siguiente año lo que hacen es consignarle el fondo. Entonces los fondos privados tienen el privilegio de administrar sus cesantías también. Estas cesantías, pues como todos saben, es un ahorro que uno puede hacer en el fondo y solamente los puede retirar por ciertos motivos. Primer motivo,
para educación superior. Educación superior siempre y cuando no sea funcionario público, porque los funcionarios públicos sí pueden retirar las cesantías para educación de primaria o bachillerato para sus hijos, por ser funcionarios públicos. Ellos tienen una ley especial. Para los empleados privados o los funcionarios privados, sí deben de ser única y exclusivamente para estudios superiores. 2. Por terminación o cancelación de contrato. 3. Para mejoras de vivienda. Es decir, voy a arreglar mi casa, voy y le solicito a mi patrono que me haga una carta para retirar mis cesantías por mejoras de vivienda. Ojo, podemos retirar las cesantías cuando es para educación superior para nuestro cónyuge, nuestros esposos, esposas y nuestros hijos. Son como los tres. Y hijastros, y también se podría decir así por una persona que dependa económicamente es decir, pues un hijastro, como no va a tener un registro civil donde identifique que pues que es hijo mío, lo que llevan es un extrajuicio autenticado donde indique el tiempo que lleva respondiendo por ese hijo o por ese hijastro. Bueno, ya pues para cerrar el tema, quiero comentarles que pues siempre voy a estar disponible en mi canal pues para que me hagan cualquier consulta. Pronto voy a subir un tema muy interesante sobre algo que toca los fondos, y es algo que se llama el bono pensional. En el próximo video subiré qué es bono pensional y qué personas tienen derecho a un bono pensional. Bye bye.